Llevas días orando, quizás semanas, quizás meses, y el cielo parece cerrado. No hay señales, no hay respuestas, no hay esa paz que antes llegaba cuando te arrodillabas a orar. No hay esa sensación de que alguien al otro lado escucha y responde. Solo silencio. Y ese silencio no es como cualquier otro silencio. No es el silencio tranquilo de una noche de descanso bien ganado. No es el silencio cómodo de una tarde sin ruido donde el alma respira. Es el silencio que duele. El silencio que llega justo cuando más necesitas escuchar algo. Cualquier cosa, una señal, una confirmación, una palabra que te diga que Dios sigue ahí y que todo esto tiene algún sentido. El silencio que aparece en el momento en que menos puedes permitirte no tener respuesta. El silencio que se instala en lo más profundo del corazón y empieza a convertirse en preguntas que no pediste y que no sabes cómo silenciar. ¿Me está escuchando Dios? ¿Hice algo mal? ¿Por qué antes lo sentía tan cerca y ahora no? ¿Acaso me olvidó? ¿Tiene algún sentido seguir esperando? No se lo dices a nadie. Sonríes cuando te preguntan cómo estás. Cumples con tus responsabilidades. Sigues adelante con el día. Aparentas que todo está bien porque no sabes cómo explicar algo que ni tú mismo entiendes del todo. Pero por dentro cargas algo que nadie ve y que pesa todos los días. Una espera silenciosa. Una fe que sigue de pie pero que siente el cansancio de cargar sin apoyo visible. Un corazón que sigue buscando a Dios aunque no sepa con certeza si lo está encontrando. Si hoy llegaste aquí con ese peso, quiero que sepas algo antes de que empiece este mensaje. No llegaste por casualidad. Dios conoce tu silencio. Dios conoce las oraciones que hiciste en la oscuridad cuando nadie más estaba despierto. Dios conoce las lágrimas que no le contaste a nadie porque no encontraste las palabras. Dios conoce la fatiga que produce creer sin sentir nada, esperar sin ver nada, confiar sin apoyo visible. Dios conoce el esfuerzo que cuesta seguir confiando cuando el cielo parece completamente callado. Y hoy quiso encontrarte aquí, no para darte una explicación fría que resuelva el problema intelectualmente, pero deje el corazón igual, no para darte una lista de pasos que seguir mientras esperas, sino para recordarte algo que el silencio intenta hacerte olvidar, que Dios sigue contigo. Aunque no lo sientas, aunque no lo escuches con claridad, aunque no veas señales en este momento, aunque el proceso parezca completamente detenido desde donde estás mirando. El silencio de Dios no es ausencia, es una de las formas más profundas, más poderosas y más transformadoras en que Él trabaja en la vida de quienes ama. Y hoy quiero llevarte adentro de esa verdad, no desde afuera, explicándotela como quien explica un concepto teológico, sino desde adentro acompañándote en ella, mostrándote que otros estuvieron exactamente donde tú estás y que el silencio no fue su final. Fue el principio de lo más grande. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje. Lo que vas a escuchar hoy no es solo una reflexión cristiana más sobre la espera, es un mensaje que Dios preparó para este momento tuyo, para este silencio tuyo, para esta fe tuya que sigue de pie aunque esté cansada, para este corazón tuyo que sigue buscando a Dios aunque no sepa si lo está encontrando. Antes de continuar, quiero pedirte que hagas algo que parece pequeño pero que tiene más peso de lo que crees. Escribe ahora en los comentarios esta declaración. Señor, aunque no te sienta, yo sigo confiando en ti. Escríbela como una oración, escríbela como un acto de fe deliberado, escríbela como una forma de decirle a Dios que estás aquí, que no te has ido, que aunque el silencio pesa, tu corazón sigue buscándole. Dale me gusta a este video si estas palabras ya están tocando algo en ti desde el primer momento. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje que Dios tiene preparado para tu vida, porque lo que viene a continuación fue escrito para ti. Hay algo que muchos creyentes no se atreven a confesar en voz alta, no porque no lo crean, no porque tengan poca fe, sino porque sientes que si lo dices, algo va a romperse, que vas a defraudar a Dios, que la gente va a pensar que no tienes la fe suficiente. Y es esto, a veces Dios guarda silencio. No por días, no por semanas, a veces por meses, a veces por años, a veces por temporadas largas que se sienten interminables cuando estás dentro de ellas.
Y ese silencio no distingue entre el recién convertido y el creyente de toda la vida. No distingue entre el que ora una vez al día y el que ora 3 horas. No distingue entre el que lee la Biblia de vez en cuando y el que la estudia cada mañana con disciplina y entrega. El silencio de Dios llega a todos. Y la primera verdad que necesitas anclar en tu corazón antes de todo lo demás es esta. El silencio de Dios es completamente bíblico. No es una falla tuya, no es señal de que te alejaste, no es castigo por algo que hiciste o dejaste de hacer, no es evidencia de que tu fe es insuficiente. Es una experiencia que los hombres y mujeres más cercanos a Dios en toda la historia de la humanidad también atravesaron. Es parte del camino de fe. No la excepción, sino una etapa que quien camina con Dios conoce. El salmista lo expresó en el Salmo 13, versículo 1, con palabras cargadas de una honestidad que atraviesa siglos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Esas palabras no las dijo alguien que nunca había conocido a Dios ni caminado con Él. Las dijo David, el hombre conforme al corazón de Dios, el que mató al gigante cuando todos los demás huyeron, el que danzó delante del arca con todo su corazón, el ungido de Dios, el que escribió los salmos más hermosos de adoración que existen. Y aún David llegó a un punto donde el silencio pesaba tanto que lo puso en palabras sin filtros. Eso nos dice algo muy importante. Sentir el silencio de Dios no te aleja de Él. En muchos casos es en el silencio donde la relación con Dios se hace más profunda, más genuina, más real, porque en el silencio no queda nada más que el corazón desnudo delante de Dios. Isaías 30, versículo 15 dice, «En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». Mira con atención lo que dice ese versículo. No habla de señales espectaculares, no habla de respuestas inmediatas, no habla de cielos abiertos con palabras audibles que despejan todas las dudas de golpe. Habla de quietud, habla de descanso, habla de confianza, habla de ese lugar donde la fe deja de apoyarse en lo que siente y comienza a afirmarse en lo que sabe de Dios. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 5, la palabra dice con una claridad que no deja lugar a interpretación: «No te desampararé ni te dejaré». Dios no se contradice. Si prometió no dejarte, entonces el silencio no puede significar abandono. El silencio no puede cancelar una promesa que Dios hizo. El silencio de Dios no es vacío. Está lleno de propósito, está lleno de proceso, está lleno de una obra que todavía no puedes ver con tus ojos, pero que ya está ocurriendo en lo invisible. Y ahora quiero mostrártelo con una historia que lo cambia todo. Prepárate, porque esta historia te va a sacudir desde adentro. No es una historia cualquiera, no es un ejemplo genérico sobre la espera. Es quizás el ejemplo más poderoso del silencio intencional de Dios en toda la Biblia. Y la mayoría de las veces que se cuenta, se pierde el detalle más importante. Juan capítulo 11. Había un hombre llamado Lázaro. No era un extraño para Jesús, era su amigo, uno de los amigos más cercanos que Jesús tenía en la tierra. La Biblia no dice eso de muchas personas, pero de Lázaro y sus hermanas dice explícitamente: Jesús los amaba. Eso es fundamental para entender lo que sucede a continuación. Porque lo que ocurre no pasa con un desconocido, no pasa con alguien a quien Jesús conocía de lejos, no pasa como un experimento espiritual frío. Pasa con alguien a quien Jesús amaba profundamente. Lázaro cayó gravemente enfermo, y sus hermanas hicieron exactamente lo correcto, lo que cualquier creyente haría en una situación así, lo que tú harías, lo que yo haría. Le mandaron un mensaje urgente a Jesús diciéndole: Señor, he aquí el que amas está enfermo. No le pidieron nada específico, no le dieron instrucciones, no le dijeron qué hacer ni cómo hacerlo. Solo confiaron en que el amor de Jesús haría lo que tenía que hacer, que llegaría a tiempo, que respondería. Hicieron bien, oraron bien, confiaron bien. ¿Y qué hizo Jesús cuando recibió ese mensaje? Aquí viene lo que sacude. Juan capítulo 11 versículo 6 dice con una precisión que detiene el corazón y que muchos leen sin detenerse. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús supo que Lázaro estaba enfermo, supo que su amigo,
alguien a quien amaba estaba en peligro, y deliberadamente, conscientemente, con pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo, esperó. No porque estuviera ocupado con algo más importante, no porque no pudiera ir, no porque no le importara lo que sus amigos estaban viviendo. Esperó a propósito. Juan capítulo 11, versículo 4 nos dice, ¿qué estaba pensando Jesús en ese momento? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús sabía el final de la historia desde el principio. Pero María, Marta y Lázaro no lo sabían. Ellas solo sabían que oraron, que mandaron el mensaje, que hicieron todo lo correcto, y Jesús no llegaba. ¿Puedes sentir eso? ¿Puedes imaginar lo que atravesaron mientras esperaban? Miraban el camino, escuchaban cada sonido que pudiera ser el sonido de sus pasos, esperaban su voz, su presencia, su llegada. Pero Jesús no llegaba, y Lázaro empeoraba. Y Lázaro murió. 4 días estuvo en la tumba, 4 días de silencio absoluto, 4 días de María y Marta cargando no solo el dolor de la muerte de su hermano, sino también la confusión de no entender por qué Jesús no llegó a tiempo, por qué el que los amaba no respondió cuando lo llamaron. Ese es el silencio de Dios en su versión más dolorosa. No cuando las cosas van mal de manera general, sino cuando tú oraste correctamente, cuando creíste de verdad, cuando llamaste a Dios, y aún así el silencio se quedó mientras algo que amabas se iba. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta salió a recibirle. Y lo que le dijo es una de las frases más honestas y más valientes de toda la Biblia. Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No es un reproche amargo, no es una pérdida de fe, es el grito honesto de alguien que creyó, que esperó, que confió y que no entendió el silencio. Y lo que hizo Jesús a continuación revela el corazón de Dios hacia quienes esperan en el silencio. No la regañó, no le dijo que debió haber confiado más o que su fe fue insuficiente. No le dio una explicación teológica larga que justificara el proceso. Hizo algo que pocas personas notan porque leen rápido. Juan capítulo 11, versículo 35 dice simplemente, Jesús lloró. El Hijo de Dios, que sabía perfectamente lo que iba a ocurrir en los próximos minutos, que sabía que Lázaro iba a salir de esa tumba, que sabía que el silencio tenía un propósito glorioso, lloró. Porque le dolía el dolor de ellas, porque el silencio intencional no significa indiferencia, porque Dios puede estar guardando silencio con un propósito mayor y al mismo tiempo sentir profundamente el dolor que ese silencio produce en los que ama. Jesús no estaba distante mientras guardaba silencio. Estaba cerca, llorando con ellas, sintiéndolo. Y luego caminó hacia la tumba y clamó, Lázaro, ven fuera. Y el hombre que llevaba 4 días muerto, envuelto en lienzos en una tumba sellada, salió, caminando. Ahora escucha esto con todo el corazón. Si Jesús hubiera llegado antes, Lázaro solo habría sido sanado. Habría sido un milagro hermoso, un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Pero no habría sido una resurrección. La espera, el silencio, los 4 días que parecían el final, fueron lo que hicieron posible el milagro más grande, no a pesar del silencio, sino a través del silencio. El silencio de Jesús no fue descuido, fue la diferencia entre un milagro y una resurrección. Fue la diferencia entre algo que podría explicarse de otras maneras y algo que absolutamente nadie podía explicar de ninguna otra manera. Tal vez hoy te sientes como María y Marta. Tal vez llevas tiempo mirando el camino, esperando que Jesús llegue, preguntándote por qué el silencio se extiende mientras algo en tu vida parece empeorar en lugar de mejorar. Y quizás, solo quizás, Dios está esperando para hacer algo más grande de lo que tú habrías pedido. No una sanidad, una resurrección. No una solución parcial, una gloria que todavía no puedes ver desde donde estás. No una respuesta a tiempo que habría sido suficiente. Un milagro que nadie en tu historia va a poder explicar de otra manera. Y así como salió Lázaro de la tumba después de 4 días, lo tuyo también saldrá. Pero todavía hay más. Ahora prepárate, porque esta historia golpea diferente. Había un hombre que lo tenía todo. Familia numerosa y unida.
riqueza suficiente como para ser el más grande de todos los hombres del Oriente, salud plena, reputación intachable y una relación con Dios que toda la región reconocía, una vida de integridad que era visible para todos. La Biblia dice de él que era íntegro y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Su nombre era Job, y en un momento que él nunca anticipó, en un solo día, todo desapareció. Sus hijos murieron, su riqueza se evaporó, su salud se quebró completamente. Su cuerpo se llenó de llagas tan dolorosas que se rascaba con un pedazo de teja. Y sus amigos, las personas que deberían haberlo consolado, empezaron a acusarlo, a buscarle culpas, a intentar explicar el silencio de Dios con sus propias teorías equivocadas. Pero lo que muchos no se detienen a notar en la historia de Job, lo que suele perderse en las versiones resumidas de esta historia, es esto: el silencio de Dios. Job clamaba, Job cuestionaba, Job pedía una audiencia con Dios. Job quería que Dios le explicara. Job argumentaba su inocencia. Job pedía una razón, cualquier razón, para todo lo que estaba viviendo. Job capítulo 19, versículos 23 y 24. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Job quería que su dolor quedara registrado. Quería que alguien supiera lo que estaba viviendo. Quería que el sufrimiento tuviera testigos. Y Dios guardaba silencio. No un silencio de días, meses de silencio, meses de Job clamando, argumentando, cuestionando, pidiendo respuesta. Meses de sus amigos intentando llenar el silencio de Dios con sus propias interpretaciones, diciéndole que debía haber pecado, que debía haber fallado, que Dios no podía estar en silencio sin razón. Y Dios guardaba silencio. Hasta que llegó el momento. Ahora escucha lo que ocurrió cuando Dios finalmente habló. Dios no respondió ninguna de las preguntas de Job. No explicó el sufrimiento, no justificó el proceso. No le dio a Job una lista de razones por las que todo había ocurrido. No le dijo, mira, fue una prueba, aquí están los detalles. Lo que hizo fue algo completamente diferente y completamente más poderoso. Habló desde el torbellino. Job capítulo 38, versículos 2 y 3. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me responderás. Y Dios empezó a hacerle preguntas que expandían el horizonte de Job más allá de toda su capacidad de comprensión. ¿Dónde estabas cuando puse los fundamentos de la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana alguna vez? ¿Has entrado tú en los manantiales del mar? ¿Sabes tú esto, porque eras ya entonces nacido? No respuestas, preguntas. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios con cada pregunta? No le estaba dando explicaciones que calmaran su dolor intelectual, le estaba revelando su tamaño, le estaba mostrando que el Dios que sostiene el universo y marca los límites del mar y ordena el amanecer cada mañana también sostiene lo que ocurre en la vida de Job, aunque Job no pueda verlo desde su posición. Y en ese momento Job entendió algo que los meses de silencio no podían haberle dado de otra manera. Dios es más grande que mi comprensión. No que Job fuera insignificante, sino que Dios es tan grande, sus propósitos son tan vastos y sus caminos tan diferentes a los nuestros, que el sufrimiento de Job, que desde la perspectiva de Job era el centro de todo, era parte de algo mucho más grande que ninguna explicación humana podría abarcar. Job capítulo 42, versículo 5 dice algo que detiene el tiempo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ves lo que pasó? Antes del silencio, antes del sufrimiento, antes de los meses de espera sin respuesta, Job conocía a Dios de oídas, por lo que le habían enseñado, por la teología que había aprendido, por las experiencias de los tiempos buenos. Después del silencio, después de haber clamado sin respuesta, después de haberse vaciado completamente, Job conocía a Dios de vista. De una manera personal, profunda, directa, que ninguna prosperidad visible podría haber producido. El silencio no destruyó la fe de Job. La transformó en algo completamente diferente. La llevó de un nivel de conocimiento intelectual a un nivel de encuentro personal con el Dios vivo.
Tal vez hoy te identificas con Job. Tal vez sientes que has sido fiel, que has vivido bien, que has caminado con integridad y que no hay razón evidente para el silencio que experimentas. Tal vez has clamado y argumentado y cuestionado y pedido audiencia con Dios, y el silencio continúa. Pero mira lo que le esperaba a Job después del silencio. Job capítulo 42, versículos 10 al 12. Y quitó el Señor la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El doble, no una recuperación parcial, no un regreso al estado anterior, el doble de todo. El silencio no fue el final, fue la cámara oscura donde Dios reveló algo de sí mismo que no podía haberse revelado de ninguna otra manera, y preparó una restauración que duplicó todo lo que se había perdido. Y así como el silencio de Job terminó con una restauración doble, tu silencio también terminará, con algo que todavía no puedes imaginar desde donde estás hoy. Déjalo entrar un momento, porque cuando Dios guarda silencio, algo muy peligroso ocurre si no lo detectamos a tiempo. La mente empieza a trabajar sola, y cuando la mente trabaja sola en el silencio, sin la dirección de la palabra de Dios, no produce paz. Produce mentiras, mentiras que se disfrazan de conclusiones razonables, mentiras que se sienten tan reales, tan lógicas, tan justificadas por las circunstancias, que empiezan a ocupar el espacio que debería tener la fe. Necesito que escuches esto con claridad. El silencio de Dios no significa lo que la mente dice que significa. La primera mentira que aparece en el silencio es esta: Dios me abandonó. El silencio puede hacerte sentir completamente solo, pero la sensación de soledad no es prueba de abandono. Los sentimientos son reales, pero no siempre reflejan la realidad. La palabra de Dios dice en Hebreos 13, versículo 5 con una claridad que no deja lugar a interpretación: no te desampararé, ni te dejaré. Dios no se contradice para que tus emociones tengan razón. A veces Dios guarda silencio no porque se haya ido, sino porque camina contigo en silencio. Así como un padre que deja de hablar cuando el hijo finalmente se duerme, no porque se haya ido a otro lugar, sino porque su presencia silenciosa ya es suficiente sostenimiento. La segunda mentira es esta: hice algo mal, por eso Dios no responde. El silencio activa la culpa de manera casi automática. Empiezas a revisar el pasado buscando el error que explicaría el silencio. Examinas cada decisión. Te preguntas dónde fallaste, qué desobedeciste, qué pudo haber decepcionado a Dios. Pero Jesús mismo, el Hijo de Dios sin pecado, vivió el silencio del Padre. En el huerto de Getsemaní oró con angustia real, con lágrimas, con una entrega total de su voluntad. Y el cielo no respondió con una voz audible que despejara el peso. El silencio no siempre es corrección. A veces es formación, a veces es preparación, a veces es el espacio donde Dios construye en ti lo que necesitarás para lo que viene. La tercera mentira es esta: mi fe no es suficiente. Cuando oras y no ves cambios, cuando crees y no sientes nada, la mente empieza a atacarte con la idea de que tu fe es demasiado débil, demasiado pequeña, demasiado imperfecta para merecer respuesta. Pero Jesús nunca enseñó que la fe debía ser perfecta o sin dudas. Enseñó que debía ser real. Dijo en Mateo capítulo 17, versículo 20, si tuvierais fe como un grano de mostaza. No habló de una fe de tamaño gigante. No habló de una fe sin preguntas ni sin lágrimas. Habló de una fe genuina, aunque pequeña, aunque cansada, aunque caminando en el silencio. El silencio de Dios no mide el tamaño de tu fe. Revela la profundidad de tu confianza en el carácter de Dios más allá de tus emociones. La cuarta mentira es esta: Dios responde a otros, pero a mí no. Ves testimonios en la iglesia, en las redes, en las vidas de personas que conoces. Ves respuestas que llegaron rápido, ves puertas que se abrieron, ves oraciones respondidas de manera visible. Y tu corazón empieza a preguntarse por qué contigo es diferente, por qué tu proceso dura más, por qué el silencio en tu vida se extiende mientras otros experimentan respuesta. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 8 dice: cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios no trabaja con procesos clónicos, trabaja con historias únicas.
Tu proceso no necesita parecerse al de nadie más. Tu tiempo no está atrasado con respecto al de otro. Está siendo diseñado específicamente para lo que Dios tiene preparado específicamente para ti. La quinta mentira es esta: si Dios me amara, ya habría hablado. Esta es la más dolorosa porque ataca directamente el fundamento de tu relación con Dios. Pero Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: con amor eterno te he amado. El amor eterno no se apaga en el silencio, no se reduce en los tiempos de espera, no cambia de temperatura porque tus emociones no lo registren en este momento. A veces Dios guarda silencio precisamente porque te ama demasiado para interrumpir lo que está formando en ti. Así como un cirujano que no puede responder preguntas durante la operación, no porque no le importe el paciente, sino porque está haciendo algo que requiere toda su atención y que resultará en algo mejor. El silencio no es falta de amor. Es una forma de amor que todavía no puedes ver completamente desde donde estás. Quiero contarte sobre Carlos. Tenía 38 años cuando el silencio de Dios llegó a su vida de una manera que no esperaba y para la que no estaba preparado. No fue de golpe, fue gradual, como la mayoría de las cosas que realmente nos cambian. Primero dejó de sentir esa presencia cercana en la oración que siempre había sido su ancla, ese lugar seguro al que llegaba y sentía que Dios estaba ahí escuchando. Después las lecturas bíblicas empezaron a sentirse secas, sin vida, como si las palabras pasaran por los ojos pero no llegaran al corazón. Luego la adoración en la iglesia, que antes lo hacía llorar con facilidad, empezó a sentirse mecánica, vacía, como algo que hacía con el cuerpo pero que no conectaba con el espíritu. Y todo esto ocurrió mientras su vida se estaba derrumbando en varios frentes al mismo tiempo. Su empresa familiar, la que había construido con 15 años de esfuerzo y sacrificio, empezó a perder clientes uno por uno sin explicación clara. Su matrimonio entró en una crisis que ninguno de los dos había previsto, esa clase de crisis silenciosa, donde ya no hay peleas abiertas pero tampoco hay conexión real, donde dos personas comparten el mismo espacio pero viven en mundos separados. Y su hijo mayor, de 16 años, empezó a tomar distancia de la fe con una frialdad que a Carlos le rompía el alma cada vez que lo observaba. 14 meses de silencio. 14 meses de oraciones que parecían rebotar en el techo y caer al suelo sin haber llegado a ningún lado. 14 meses de leer promesas bíblicas que sentía distantes, escritas para otros, aplicables a otros tiempos. 14 meses de ir a la iglesia por fuera mientras por dentro se preguntaba si valía la pena seguir sosteniendo algo que ya no podía sentir. Y nunca lo dijo en voz alta, porque Carlos era el que oraba por los demás en los grupos de la iglesia. Era el que daba palabras de ánimo cuando alguien atravesaba algo difícil. Era el que citaba versículos con precisión y confianza. ¿Quién iba a entender que ese mismo Carlos estaba atravesando el silencio más largo y más pesado de su vida de creyente? Un martes en la noche, solo en su oficina con las cuentas del negocio frente a él, y los números que no cerraban de ninguna manera que funcionara, Carlos hizo algo que nunca había hecho en sus años de vida cristiana. Le habló a Dios sin ningún filtro, sin vocabulario correcto, sin las frases que había aprendido a usar en la iglesia, sin la presentación ordenada que uno tiene cuando cree que Dios necesita que le expliques bien las cosas para que te escuche. Le dijo simplemente: no te siento, no te escucho, no entiendo qué está pasando con mi vida, estoy cansado de esperar, y honestamente no sé si esto tiene algún sentido. Y lloró. No con las lágrimas de adoración que había conocido antes, con las lágrimas de agotamiento real de alguien que lleva 14 meses cargando solo algo que era demasiado pesado para ser cargado solo. Y algo ocurrió esa noche, no una voz audible, no una visión, no una señal visible en el cielo, no una respuesta inmediata a ninguna de las tres situaciones que enfrentaba. Una paz. Inexplicable, completamente inesperada dado el contexto, sin razón lógica dadas las circunstancias que no habían cambiado en nada. Una paz que no eliminó los problemas, que no respondió ninguna de las preguntas, pero que cambió algo fundamental en la manera en que Carlos los cargaba, como si alguien hubiera llegado a su lado en silencio y simplemente pusiera la mano en su hombro sin decir nada, solo presencia, solo compañía. Siguió orando después de esa noche,
aunque no sintiera que sus oraciones llegaban a ningún lado, siguió leyendo la Biblia. Aunque pareciera seca, siguió yendo a la iglesia, aunque por dentro siguiera luchando. 4 meses después de esa noche en la oficina, algo empezó a moverse. Un cliente llegó al negocio con un contrato que Carlos no había buscado, que nadie había llamado a buscar, que apareció de la nada de una manera que todos los que lo vieron llegaron a la misma conclusión. Esto no tiene explicación natural. No de golpe, sino progresivamente, como una puerta que se abre despacio pero que lleva a un espacio considerablemente más grande. Su esposa, una tarde de sábado sin razón aparente ni conversación previa que lo justificara, le dijo algo que Carlos no esperaba escuchar en ese momento de la crisis. Quiero que empecemos de nuevo. No sé exactamente cómo, pero sé que quiero intentarlo. Y su hijo de 16 años, el que se había alejado de la fe con esa frialdad que le rompía el alma, llegó un domingo en la mañana al cuarto de sus padres y le preguntó si podían orar juntos antes de salir a la iglesia. 14 meses de silencio, 4 meses de entrega sin sentir nada, y una restauración que llegó en 3 frentes al mismo tiempo, de maneras que ninguno de los 3 podría haberse producido por esfuerzo humano. Carlos compartió su testimonio meses después y dijo algo que nadie en ese lugar olvidó. Yo pensé que el silencio de Dios era señal de que me había abandonado o de que algo estaba profundamente mal en mi fe. Pero lo que entendí después es que Dios estaba trabajando en los 3 frentes al mismo tiempo, en silencio preparando la restauración completa, para que cuando llegara yo no pudiera atribuirle el resultado a ninguna circunstancia, a ninguna coincidencia, a ningún esfuerzo mío, solo a Él. 14 meses de silencio, una restauración triple, y la certeza de que Dios nunca dejó de estar ahí ni por un solo momento del silencio. Y lo mismo va a pasar contigo. No en el tiempo que tú calculas, no en la manera que tú has esperado, no en el orden que tú habrías elegido, pero en el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y ahora, antes de seguir, quiero invitarte a algo diferente, no a escuchar más, no a analizar más, sino a entregarlo, a llevar todo lo que has estado cargando directamente a Dios. Porque hay momentos donde las palabras humanas ya no alcanzan, momentos donde las explicaciones no sanan, momentos donde lo único que realmente puede sostenerte es la presencia de Dios. Y este es uno de esos momentos. No importa si no sientes nada ahora mismo, no importa si tu fe se siente débil, no importa si llevas tiempo orando sin respuesta. Dios sigue escuchando, Dios sigue obrando, y Dios está aquí, contigo ahora mismo. Padre, vengo a ti ahora mismo en nombre de cada persona que está escuchando este mensaje. Vengo por cada corazón que lleva semanas, meses, quizás años cargando el silencio de Dios. Vengo por cada creyente que sigue orando aunque no sienta que sus oraciones llegan. Vengo por cada alma que sigue confiando aunque el camino esté oscuro y el cielo parezca completamente callado. Señor, en este momento declaro sobre cada vida que escucha estas palabras, que el silencio no gana, que el agotamiento no tiene la última palabra, que la duda no puede derribar lo que tú edificaste en el corazón de quien confía en ti con todo lo que tiene. Señor, declaro sobre las finanzas de quien escucha hoy, que el silencio financiero termine, que cada puerta que parecía sellada comience a moverse en el nombre de Jesús, que la provisión llegue de maneras que no puedan explicarse con lógica humana, que vengan de lugares que nadie anticipó. Que cada número que no cierra sea intervenido por la mano del Dios que multiplica panes y peces cuando nadie ve cómo es posible. Declaro que la escasez no es el final de la historia. Declaro que el recurso que necesitas ya está siendo movido en el ámbito invisible. Declaro que Dios está alineando personas, circunstancias y momentos para que lo que necesitas llegue en el tiempo exacto que Él determinó. El Salmo 37, versículo 19. En los días de hambre serán saciados. Eso es tuyo. Señor, declaro sobre las relaciones de quien escucha, que el matrimonio que atraviesa el silencio más doloroso, ese silencio donde 2 personas que se aman no saben cómo volver a conectarse, reciba hoy una chispa sobrenatural de tu Espíritu Santo. Que la palabra correcta llegue en el momento correcto. Que el corazón que se ha endurecido se ablande.
Que lo que parecía roto más allá de toda esperanza descubra que tú eres el Dios de las restauraciones imposibles. Declaro que el hijo que se alejó será traído de vuelta. Declaro que la amistad rota encontrará el camino. Declaro que la familia fragmentada será restaurada. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dios vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa promesa es tuya hoy. Señor, declaro sobre la salud de quien escucha, que el cuerpo que ha sufrido en silencio, que ha cargado diagnósticos que pesan, que ha esperado una señal de sanidad que no ha llegado, reciba hoy el toque del médico de médicos. Que la sanidad venga, no porque la merezcamos, sino porque Jesús ya pagó el precio de ella en la cruz. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Por cuya herida fuisteis sanados. Esa herida ya fue hecha, esa sanidad ya fue provista. Lo que falta es la manifestación en el tiempo de Dios. Y ese tiempo está más cerca de lo que crees. Que el dolor ceda, que los tratamientos tengan el efecto que Dios ordena, que el cuerpo responda porque el Espíritu de Dios habita en él. Señor, declaro sobre la familia de quien escucha, que cada hogar donde el silencio de Dios ha pesado más de lo que se puede confesar, sea visitado hoy por tu presencia tangible. Que los hijos criados en la fe regresen a ella. Que los padres que oran en silencio por sus hijos vean el fruto de esas oraciones. Que este hogar sea una fortaleza espiritual donde la presencia de Dios es tan real que cualquier visita lo nota. Señor, declaro sobre el propósito de quien escucha, que el sueño que el silencio intentó enterrar sea resucitado hoy por el soplo de tu espíritu. Que el llamado que Dios puso en este corazón antes de la fundación del mundo no sea cancelado por el proceso. Que lo que parece estar completamente detenido esté en realidad siendo preparado para una manifestación más poderosa de lo que el corazón puede imaginar en este momento. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ese futuro es tuyo, esa esperanza es tuya. El silencio no puede cancelar lo que Dios escribió sobre tu vida. Señor, declaro sobre la mente de quien escucha, que cada mentira que el silencio sembró sea desarmada ahora mismo. Que el Dios me abandonó sea reemplazado por Dios camina conmigo en silencio. Que el hice algo mal sea reemplazado por Dios me está formando. Que el mi fe no es suficiente sea reemplazado por una fe pequeña y genuina que mueve montañas. Que la mente que se llenó de preguntas sin respuesta encuentre descanso en la certeza del carácter de Dios. Y Señor, declaro sobre la espera de quien escucha, que la espera no sea vacía sino sagrada, que el silencio no sea derrota sino proceso, que cada día de espera sea contado por Dios como parte del plan que llevará a una restauración que ningún ser humano podrá atribuir a otra cosa que no sea tu mano. Como el caso de Lázaro, que el silencio no sea preparación para una sanidad ordinaria sino para una resurrección extraordinaria. Como el caso de Job, que después del silencio llegue una restauración doble de todo lo que se perdió. Como el caso de Carlos, que la restauración llegue en todos los frentes al mismo tiempo de maneras que no tengan otra explicación. Señor, que quien escucha esta oración salga diferente de cómo entró, que algo se suelte hoy, que algo se rompa hoy, que algo se renueve hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y tal vez, mientras escuchabas todo esto, algo dentro de ti empezó a acomodarse, no porque todas las respuestas hayan llegado, sino porque tu corazón está empezando a entender que el silencio no es el final. Pero para que esta verdad no se te escape cuando vuelvas a enfrentarte a esos momentos difíciles, para que no olvides lo que Dios está haciendo incluso cuando no lo ves, necesitas aferrarte a algo más firme que tus emociones. Necesitas verdades. Verdades que sostengan tu fe cuando el silencio pese. Verdades que te recuerden quién es Dios, incluso cuando no lo sientes cerca. Por eso ahora quiero compartirte 4 verdades sobre el silencio de Dios, verdades que pueden cambiar por completo la manera en que lo enfrentas a partir de hoy. No son consuelos vacíos, son anclas sólidas que necesitas cuando la espera se ponga pesada. Verdad número 1. El silencio de Dios no detiene su obra, la profundiza. Hay una creencia muy común que produce mucho daño en el corazón de quien espera.
Si Dios estuviera obrando, yo lo sentiría o lo vería. Y esa creencia hace que cuando no sentimos nada y no vemos nada, concluimos automáticamente que nada está pasando, que el proceso está parado, que Dios está esperando a que algo cambie de nuestra parte antes de moverse. Pero la Biblia muestra una realidad completamente diferente. Piensa en la semilla bajo tierra. Cuando una semilla es plantada no hace ruido. En la oscuridad cubierta de tierra, mientras nadie la ve, están ocurriendo las cosas más importantes de toda su existencia. Las raíces se forman. La estructura que sostendrá el árbol completo se construye en total silencio. Si pudieras verla y no observaras movimiento visible, no significaría que está muerta. Significaría que el proceso más importante está ocurriendo exactamente donde tus ojos no pueden alcanzar. Y eso es exactamente lo que Dios hace en tu silencio. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos». Dios trabaja con una lógica distinta a la nuestra. Mientras nosotros queremos respuestas rápidas y visibles, Él forma procesos sólidos y profundos. Mientras nosotros pedimos señales espectaculares, Él construye carácter que durará toda la vida. Mientras nosotros exigimos explicaciones, Él prepara fundamentos que sostendrán lo que viene. El silencio de Dios no detiene su obra, la profundiza en lugares que solo se alcanzarán cuando el fruto aparezca. Salmo 37, versículo 5 dice: «Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará». Él hará, no condicionado a que tú lo sientas, no condicionado a que tú lo veas. Él hará. Verdad número 2. El silencio de Dios revela lo que la prosperidad no puede mostrar. Hay cosas de ti mismo que solo el silencio puede revelar. En los tiempos de bendición visible, de oraciones respondidas rápidamente, de señales claras que confirman el camino, es fácil creer, es fácil confiar, es fácil adorar con el corazón lleno. No porque la fe sea falsa, sino porque tiene apoyo visible. Pero cuando llega el silencio, la fe se queda sin ese apoyo externo, y en ese momento se revela de qué está hecha realmente. Si la fe se alimentaba de emociones, en el silencio se debilita. Si se alimentaba de señales visibles, en el silencio se tambalea. Pero si la fe está anclada en el carácter de Dios, en las promesas escritas que no dependen de las emociones para ser verdad, el silencio no la destruye, la purifica. Así como el fuego no destruye el oro sino quema lo que no era oro, el silencio no destruye la fe genuina, quema lo que era emocionalismo, lo que era costumbre religiosa, y lo que queda es una fe más sólida, más profunda, más resistente. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice: «Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Tu fe está siendo probada en el silencio, no para destruirte, para ser hallada genuina. Que tienes un corazón que sigue buscando a Dios aunque no lo sienta, que tienes una confianza que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Y eso es más precioso que el oro. Verdad número 3. El silencio de Dios termina, y cuando termina viene con abundancia. Nadie en la Biblia se quedó en el silencio para siempre, sin excepción. David pasó por el silencio y escribió los salmos más profundos de toda la historia de la fe. Job pasó por el silencio y recibió el doble de todo lo que había perdido. Lázaro pasó por el silencio de la tumba y salió resucitado delante de todos. El silencio en la Biblia siempre es un capítulo, nunca es el libro completo. Siempre tiene un después que transforma todo lo que ocurrió antes. Y ese después no es simplemente un regreso al estado anterior. El después del silencio de Dios siempre viene con más de lo que había antes, porque lo que viene está construido sobre raíces que solo el silencio pudo formar. No llega cualquier cosecha, llega la cosecha que requería ese tipo de raíces. El Salmo 126, versículos 5 y 6 dice: «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas». Las lágrimas de hoy son la semilla de la alegría de mañana. No son el destino, son la siembra.
El silencio que hoy lloras no es el final de tu historia, es la semilla de una cosecha que todavía no puedes ver. Y cuando llegue esa cosecha, vendrá con un gozo que solo puede entender a alguien que atravesó el silencio y siguió creyendo. El gozo profundo y duradero que viene de haber confiado cuando no había razón visible para confiar. Ese gozo te está esperando. Verdad número 4. Permanecer en el silencio es la forma más poderosa de adoración. Hay una forma de adorar a Dios que muy pocos creyentes conocen. No es la adoración de los tiempos claros, cuando la presencia de Dios se siente en cada oración y las respuestas confirman el camino. Esa adoración es genuina y preciosa, pero la adoración más poderosa es la que ocurre en el silencio. Cuando sigues orando aunque no sientas que tus oraciones llegan. Cuando sigues leyendo la palabra aunque parezca seca. Cuando dices confío en ti aunque todo en tu interior esté lleno de preguntas. Eso sacude el ámbito espiritual, porque el adversario puede aguantar muchas cosas. Puede aguantar que adores cuando todo va bien. Puede aguantar que confíes cuando las señales están presentes. Lo que no puede aguantar es que adores a Dios en el silencio. Que digas sigo creyendo cuando no hay razón visible para creer. Que digas Dios es fiel cuando el silencio lleva tanto tiempo que ya perdiste la cuenta. Eso rompe algo que ninguna otra cosa puede romper. Job, después de haberlo perdido absolutamente todo, dijo algo que la Biblia registró para que el mundo entero lo leyera por siglos. Aunque él me matare, en él esperaré. Eso no es resignación pasiva. Es la declaración de fe más valiente que existe. Es adoración desde el abismo más profundo. Y Dios no pasó por alto esa declaración, así como no pasará por alto la tuya. Cuando sigues aquí, cuando sigues creyendo en el silencio, estás haciendo la declaración más poderosa que puedes hacer. Dios es Dios, con respuesta inmediata o sin ella. Salmo 63, versículo 1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. De madrugada, cuando todavía está oscuro, cuando todavía no llegó la respuesta. Esa búsqueda en la oscuridad es la adoración más profunda que existe, y es la que Dios más honra. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios tenía algo específico que decirte hoy. No llegaste a este video por accidente ni por el algoritmo. Dios conoce tu silencio. Dios sabe exactamente cuánto tiempo llevas esperando. Dios sabe lo que pediste y cuándo lo pediste. Dios sabe las lágrimas que lloraste a solas. Dios sabe los momentos en que quisiste rendirte completamente y algo dentro de ti te detuvo. Ese algo era Él. Sosteniéndote en el silencio sin que lo sintieras, caminando contigo aunque no lo escucharas, trabajando en lo invisible mientras el cielo parecía completamente callado. Y hoy quiero dejarte con algo que quiero que lleves grabado en el corazón para siempre. El silencio de Dios no es el final de tu historia. Lázaro salió de la tumba. Job recibió el doble. Carlos vio su restauración llegar en 3 frentes al mismo tiempo. Y tú también vas a tener un testimonio que contar. No uno de creí cuando todo iba bien y las señales estaban presentes, sino uno de creí cuando no había razón visible para creer, permanecí cuando todo invitaba a rendirse. Y Dios fue fiel de todas formas. Ese es el testimonio que cambia vidas. Ese es el testimonio que Dios está escribiendo en ti ahora mismo, en el silencio. Antes de terminar, te pido que hagas 2 cosas concretas. La primera, escribe en los comentarios esta declaración: Señor, calma mi mente y renueva mi corazón. Confío en ti en el silencio. Escríbela. No solo la leas, escríbela con intención, con fe, aunque no sientas nada en este momento. Porque alguien más que está pasando por el mismo silencio que tú va a leer esas palabras tuyas y va a encontrar fuerza para seguir un día más. La segunda, comparte este video con alguien que conozcas que esté atravesando un silencio difícil. Puede ser el mensaje que esa persona necesitaba recibir hoy. Puede ser la diferencia entre rendirse y permanecer. Que Dios te sostenga en la espera. Que Dios te dé paz en el silencio. Que Dios renueve tus fuerzas para seguir creyendo cuando no hay razón visible para creer. Y recuerda estas verdades para siempre. El silencio de Dios no detiene su obra, la profundiza. El silencio de Dios no te aleja de Él,
te acerca de una manera que ningún otro proceso puede lograr. El silencio de Dios no dura para siempre, y cuando termina viene con abundancia. Permanecer en el silencio es la adoración más poderosa que puedes ofrecer. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios camina contigo, incluso cuando no lo escuchas, especialmente cuando no lo escuchas. Amén.